Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMed. En este video hablaremos sobre las oclusiones arteriales y venosas de la retina. Es un tema sobre el que vamos a dar unas sencillas nociones básicas que te van a ayudar a desentrañar mejor las distintas opciones de respuesta en caso de que, como en años anteriores, surjan dudas al respecto. Así que comencemos. Veamos brevemente la vascularización retiniana, que nos va a ayudar a comprender y distinguir mejor las oclusiones centrales y de rama. La circulación retiniana es de tipo terminal, por lo que no existen anastomosis entre las arterias retinianas. La vascularización depende de la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna. Esta, a su vez, se bifurca en la arteria central de la retina, que vasculariza la porción retiniana más intensa, entrando en el globo junto con el nervio óptico, y en las arterias ciliares, que a su vez se dividen en anterior y posterior. Los primeros irrigan la uvea anterior y los músculos, mientras que los segundos forman el corio capilar, que por difusión entre las porciones retinianas están más externas. El sistema venoso es diferente del arterial. El sistema de vasos venosos ciliares drena sangre desde la parte anterior del cuerpo ciliar hacia las venas ciliares anteriores, tributarias de la vena oftálmica. La sangre procedente de la parte posterior de la esclerótica drena las venas ciliares posteriores y a su vez a la vena oftálmica, mientras que la sangre procedente de la coroides drena a las cuatro venas vorticiales, también aferentes de la vena oftálmica. Y bueno, espero que este esquema pueda ayudarlo a simplificar y aferrarse a los conceptos clave del mismo. Y para complementar, aquí he puesto una imagen muy bonita que también explica la vascularización. En primer lugar, quiero mostraros la imagen de un fondo de ojo normal, para que podáis apreciar las diferencias con las imágenes que os mostraré más adelante. Por favor, céntrate en las imágenes, teniendo en cuenta que en el concurso MIR se te pueden mostrar y saber qué diagnóstico, ya que te ahorraría mucho tiempo. Te daré algunos tópicos para analizar el fondo de ojo de un paciente. Por lo general, esto se muestra debajo de la lámpara de hendidura mediante el uso de lentes particulares, que funcionan como lupas. Entonces, cuando hablamos de la retina, podemos hablar del polo posterior, donde se encuentran las estructuras nobles, como la cabeza del nervio óptico y la mácula, y la periferia retiniana, o también todo el resto de la retina. La cabeza del nervio óptico, más conocida como papila o disco óptico, se encuentra en el sector nasal. Por lo tanto, la imagen que estamos viendo es de un ojo derecho. De la papila salen pares de arterias y venas que se distribuyen en los distintos sectores retinianos superior, inferior, nasal y temporal. Temporalmente al disco encontramos la mácula y dentro de los arcos vasculares temporales, en cuyo centro vamos a encontrar la fóvea. La mácula también se conoce como mácula lútea, ya que contiene pigmentos carotenoides. Y en el centro de la mácula se encuentra la fóvea, que consiste en una alta densidad de conos. Estas estructuras son responsables, los conos, de la visión central y distinta, o sea, central y periférica, y los colores también, y además de la visión diurna. Comencemos hablando de la oclusión arterial retiniana. Vamos a distinguir tres marcos posibles que son clasificados en base a la frecuencia y la mayoría de los casos están relacionados con émbolos originados en una placa carotidia ateromatosa o menos frecuentes relacionados con endocarditis bacteriana. Este cuadro se encuentra en pacientes de edad avanzada. Es una minoría de casos, pero en esta minoría hay un cuadro inflamatorio que afecta a los vasos, como la arteritis de células gigantes, el lupus eritematoso sistémico o la granulomatosis de Werner, episodios de vasoespasmo también, por ejemplo en el caso de migraña o hipotensión sistémica. En el paciente más joven es más raro y generalmente las causas suelen ser trastornos trombofílicos como la hiperhomocisteinemia o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Cuadros raros, pero que mencionamos porque pueden ser de interés en un caso clínico de exploración son la microangiopatía con la tríada de oclusión arterial retiniana, sordera neurosensorial y encefalopatía.
y el síndrome de Susak, que es una vasculopatía retinocerebral. Afortunadamente, las oclusiones de la arteria central son bastante raras y son más frecuentes en los hombres. El paciente refiere una pérdida de visión repentina e indolora y una reducción de la agudeza visual. Esto es característico y permite hacer un diagnóstico diferencial con las formas ligadas a la arteritis de células gigantes, que en cambio cursan acompañadas de dolor intenso y ausencia de percepción de la luz. El paciente verá todo negro, mientras que las formas clásicas al menos se podrá distinguir la presencia de luz o se verá la sombra de la mano en movimiento. Todos los cuadrantes de la retina están afectados en la parte inferior, con un aspecto típico de mancha rojo cereza, y está relacionado con el contraste entre el aspecto foveolar y la retina pálida circundante, como se puede ver en la imagen. Finalmente, varias horas después del evento puede desarrollarse edema intrarretiniano. Las oclusiones de las ramas arteriales son bastante raras y representan alrededor de un tercio de todas las oclusiones arteriales. Solo una de las ramas arteriales está afectada y consiste en la pérdida indolora y repentina de una porción altitudinal o sectorial del campo visual. La reducción de la agudeza visual es variable y depende de la cantidad de visión central involucrada. De hecho, este tipo de oclusión suele pasar desapercibida ya que afecta a zonas periféricas. En el fondo de ojo es posible observar estenosis arterial y venosa, aspecto retiniano, edematoso y blanquecino limitado a la rama afectada y eventuales émbolos en los puntos de bifurcación. En la imagen que se ha marcado con las flechas están los émbolos de bifurcación. Y es una imagen emblemática ya que se aprecia claramente el aspecto isquémico de la porción retiniana afectada. Cuando el paciente acude al especialista oftalmólogo siguiendo la anamnesis que oriente la posible causa, es necesario investigar los factores de riesgo del paciente, en base a lo cual se puede derivar a otro especialista para iniciar la terapia. Siempre es bueno ir a investigar el riesgo cardiovascular, ya que es una de las causas más frecuentes y de estas causas más frecuentes, la trombosis es la más frecuente, por lo que la terapia anticoagulante podría ser decisiva. Y les recordamos que la oclusión arterial de la retina representa un evento centinela, indicando un mayor riesgo para el paciente de sufrir ictus y fibrilación auricular, por lo que siempre es recomendable remitirlo de manera urgente a un especialista, quien se va a encargar de establecer las condiciones más adecuadas. Las oclusiones de la arteria central representan una emergencia, por lo que se debe actuar en las primeras horas. Sin embargo, la adopción de estos tratamientos es actualmente incierta. Se puede promover el restablecimiento de la circulación mediante masaje ocular tomando la posición supina, reduciendo la presión intraocular mediante la paracentesis de cámara anterior y también tomando acetazolamida o favoreciendo la vasodilatación mediante una inyección retrovulvar de sustancias vasodilatadoras. Una estrategia ganadora en las primeras horas es el uso de agentes trombolíticos en la arteria oftálmica por vía arterial o intravenosa. Sin duda, es necesario tratar la causa subyacente con urgencia para evitar más eventos vasculares adversos. La oclusión de las venas retinianas representa la segunda causa de ceguera vascular retiniana después de la retinopatía diabética y es más frecuente que la forma arterial. Y es frecuente en la población también occidental. La oclusión de rama es más frecuente que la forma central y también tiene mejor pronóstico. Hablando de la oclusión de la vena retiniana, es bueno tener en cuenta en la diferente etiología de las formas ramificadas y las formas centrales de oclusión. Para ello es necesario recordar una vez más algunos conceptos básicos de anatomía. Como dijimos antes, la arteria central y la vena central de la retina salen acopladas de la cabeza del nervio óptico. Estos comparten una vaina común en los puntos de cruce posteriores a la lámina cribosa, por lo que los cambios ateroscleróticos arteriales pueden introducir o inducir la oclusión de la vena central. En cuanto a las oclusiones de rama,
Recordemos que el curso de los vasos retinianos requiere que la arteria y la vena estén acopladas y que su trayecto se cruzan numerosas veces. A veces sucede que se desarrolla una comprensión de las vénulas en una unión arteriovenosa. El paciente clásico que nos presenta una oclusión venosa es de edad avanzada, hipertenso y dislipidémico. También puede ser diabético. Además, un factor importante del resultado que tiene que ver con las formas centrales de ello es la ingesta de anticonceptivos orales, por lo que puede llamarnos la atención a una chica joven. El glaucoma, eh, presión intraauricular por encima de la norma, también está más relacionado con las oclusiones venosas centrales. Hay dos formas de oclusión en la vena central, la isquémica y la no isquémica. La forma no isquémica se considera una forma benigna, ya que si bien existe una disminución de la agudeza visual, esta se vincula con el desarrollo de edema macular. No conlleva un riesgo significativo de desarrollar neovascularización retiniana, ya que se conserva la permeabilidad de los capilares retinianos. Por el contrario, las formas isquémicas son destructivas, provocando una disminución muy grave de la agudeza visual, precisamente porque la región macular está comprometida y sufrirá isquemia. El paciente apenas puede contar los dedos de la mano de cerca o reconocer el contorno de la mano en movimiento. Por lo tanto, el pronóstico visual es muy malo y el riesgo de desarrollar neovasos retinianos es muy alto, ya que el lecho capilar isquémico va a inducir a una gran producción de VEGF y por lo tanto la producción de nuevos vasos. También se pueden formar nuevos vasos en la parte anterior, lo que lleva al desarrollo de nuevos casos en el iris. Las formas no isquémicas pueden evolucionar a formas isquémicas, por lo que es bueno prestar atención y seguimiento a estos pacientes. Con respecto a los signos, en las marcas del fondo de ojo en todos los cuadrantes tenemos no isquémico, al igual que en el isquémico. También en el no isquémico hay tortuosidad y dilatación de todas las ramas, al igual que en el isquémico. En el no isquémico hay hemorragias, ya sea puntiformes, en parches, en llamas, y en el isquémico hay hemorragias retinianas periféricas del polo posterior. También en el no isquémico hay nódulos algodonosos y en el isquémico también. En el no isquémico hay edema del disco óptico y mácula y también en el isquémico está lo mismo. Sin embargo, en el no isquémico los signos agudos se resuelven de 6 a 12 meses, mientras que en el isquémico los signos agudos se van a resolver de 9 a 12 meses y por eso hay que prestar atención a los nuevos vasos del iris. En esta diapositiva he insertado la imagen para hacer referencia. Mira la tortuosidad de los vasos y las hemorragias. En general, como también hemos visto en las formas arteriales, la afectación de todos los cuadrantes debe hacernos pensar inmediatamente en una forma central. Dado que se trata de oclusiones de rama, la afectación retiniana también en este caso se limitará a la rama venosa implicada, por lo que los síntomas estarán relacionados con la región afectada. Si el área macular está comprometida, el paciente se dará cuenta de repente de que está viendo distorsionado, y este tipo de visión se define mejor con el nombre de metamorfopsia. De lo contrario, la oclusión puede pasar desapercibida. Por la misma razón, la agudeza visual es variable y mejor que las formas centrales. Y en el fondo de ojo se puede observar dilatación y tortuosidad del segmento venoso afectado, con hemorragias en llama, puntiformes o parcheadas en el área retiniana drenada por la vena trombosada. A menudo se desarrollan vasos colaterales que evitan el sitio de la trombosis, y el cuadrante más afectado es el superotemporal. Aquí la imagen de la oclusión de la rama venosa. En correspondencia con la flecha podemos ver la oclusión del arco superior y aquí la imagen de la oclusión de la rama venosa. En correspondencia con la flecha podemos ver también el cierre del arco supertemporal y el sangrado del sector correspondiente a hemorragias del sector. El manejo del paciente implica también el control de factores de riesgo. Es importante considerar que un paciente relativamente joven
que presenta una oclusión es un paciente de alto riesgo cardiovascular, por lo que debe ser derivado a un especialista. Obviamente también es importante instaurar terapia anticoagulante en el caso de necesidad, si es posible suspender la terapia hormonal y en pacientes jóvenes también sustituir la píldora anticonceptiva oral por otras alternativas. Es responsabilidad del oftalmólogo la posible inyección intravítrea de agentes anti-VEGF o el implante intravítreo de dexametasona de liberación lenta en caso de que se desarrolle un edema macular. Estos medicamentos pueden repetirse periódicamente en caso de que el edema macular no mejore o se reforme. Para que os hagáis una idea, os podemos decir que algunos de estos medicamentos se administran de forma de tripletes y se hace una punción al mes y luego se vuelve a controlar al paciente. La mácula está predispuesta a la acumulación de líquido debido a su estructura. Debido al elevado número de células, ya la debilidad de las uniones entre fibras de la capa plexiforme externa, se acumula un líquido que no puede ser reabsorbido a nivel macular, donde existe una zona conocida como zona avascular. En condiciones fisiológicas, una combinación de fuerzas hidrostáticas, osmóticas y la permeabilidad capilar se regulan para evitar la extravasación y mantener la retina seca en la jerga. Y cuando falla el equilibrio entre estas fuerzas, como en el caso de la oclusión de un vaso retiniano, se produce una extravasación de líquidos y por lo tanto el desarrollo de un edema. Y esto lo puede observar un ojo experto con la lámpara de hendidura y en el caso contrario una tomografía de coherencia óptica, que siempre es muy útil en fase diagnóstica y ahora es indispensable. Para concluir, he comparado las imágenes de oclusión arterial venosa central. En ambos casos, todos los cuadrantes están afectados, mientras que las formas arteriales son más isquémicas, por lo que la retina parece blanquecina, con esta mancha color cereza central, y en las formas venosas hay hemorragias difusas y vasos dilatados y tortuosos. Aquí entonces tenemos una afectación sectorial limitada, isquemia y estenosis de los vasos en las formas arteriales y hemorragias y tortuosidad de los vasos en las venas. ¿Pueden ver la diferencia? Espero que la hayan podido ver y muchas gracias por su atención. Les recordamos que PrepMIR está en la página de inicio de nuestro sitio web que los compartiremos en breve. También puede visitar nuestra página de YouTube y buscar PrepMIR en la misma página. Así encontrará todos los videos educativos con respecto al tema. Así que muchas gracias por su atención y no olviden que tenemos el código QR con respecto a el material que se consiguió para hacer estas diapositivas. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente video lección.